muchísimas gracias a todos por estar presentes. Les damos la cordial bienvenida. Este momento vamos a hablar de lo que es el CITREP, que viene de sus siglas en inglés, es una abreviatura de Situation Report, ¿verdad? Que es informe de situación. Nosotros le vamos a agregar el apellido de salud. Un informe de situación es un modelo de informe de estado que brinda a los tomadores de decisiones y a los lectores una comprensión rápida de la situación actual. Este reporte de situación es utilizado, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas con mucha frecuencia. Hay comandos especiales, ¿verdad?, en donde el oficial tiene que darle a su inmediato superior cuál es el reporte de situación en esos momentos que se está pidiendo. También en Wall Street, en la bolsa de valores, en empresas grandes que se encargan también de la ayuda humanitaria, siempre se da un reporte de situación. Entonces, esto en el ámbito de salud, pues para nosotros como el sistema de salud, el CITREP son una herramienta esencial en la respuesta humanitaria. También proporciona una comprensión clara y concisa de la situación, centrándose en el significado en el contexto de los hechos. Prácticamente tiene que ser la lechita, como decimos en buen salvadoreño, Eduardo, la lechita de lo que se quiere, ¿verdad? No necesitamos grandes textos, de verdad, en este reporte de situación. El CITREP. Esto se va a utilizar al inicio y durante una emergencia. Se requieren informes de situación. Estos informes también ayudan al Ministerio de Salud y a las agencias de cooperación, llámese OPS, llámese CDC, llámese World Vision, Save the Children, WASH, que prácticamente están pendientes al darse una emergencia, ayudan a comprender el contexto de la situación y el progreso de la respuesta que se está dando ante una emergencia. Ya vamos a más adelante a hablar de los tipos de emergencia. Y la frecuencia, y esto obliga a muchos, ¿verdad?, que no nos gusta de repente estar mandando informes cada cierto tiempo, ¿verdad? Pero realmente, de acuerdo a la necesidad y el contexto que se esté dando, la frecuencia de la producción de los informes la deciden nuestras autoridades. Valga pues la aclaración de que depende realmente del evento que se esté dando, ¿verdad? Así va a ser la frecuencia de los informes. En otros países, pues el informe son día a día, de acuerdo del establecimiento de la emergencia. ¿Para qué sirve entonces también la Comisión Técnica Sectorial de Salud, que prácticamente es comandada por el Ministerio de Salud, en la Dirección Nacional de Protección Civil, el brazo médico de toda la respuesta en salud que se puede dar ante una emergencia, y la Dirección Nacional de Primer Nivel, se pueden reunir para discutir cuestiones estratégicas y operativas relacionadas con una respuesta específica. Recuerden que la primera respuesta está dada por el nivel local. Ustedes allá en la trinchera son los primeros que dan la respuesta, ¿verdad? Por lo tanto, son los que saben realmente dónde está apretándoles el zapato, dónde está la necesidad, ¿verdad?, que se tiene que plantear como necesidad allí en el nivel local. Es importante, pues, que el informe, vamos a ver las características que tiene también, para poderlo hacer llegar de la manera expedita prácticamente, para poder dar una respuesta. ¿Cuál es el flujo de la información? Bueno, en primer lugar, la recopilación de esta información necesaria para desarrollar un informe de situación puede requerir el aporte de varios miembros del personal de salud. Y aquí me quiero detener, porque realmente esto no es una responsabilidad de una sola persona. Para esto se requiere, porque así son las emergencias, de un equipo multidisciplinario que prácticamente el promotor de salud se ve involucrado, se ve inmerso en la respuesta
El promotor de repente es el que brinda el primer auxilio allá en el cantón, en la comunidad, ¿verdad? Da los primeros auxilios en caso de un desastre o una emergencia que se presente en sus comunidades. Luego, en el establecimiento de salud ya como tal, es la auxiliar de enfermería, es la enfermera, el inspector de saneamiento, el odontólogo, el equipo administrativo, ¿verdad? La ordenanza, el médico director, el médico consultante, que se presenta prácticamente para brindar un primer acercamiento, un primer auxilio en esta comunidad. Por lo tanto, es un equipo de salud el que va a aportar, va a prácticamente a tributar información para que el informe vaya con una buena información. La unidad de salud va a generar su informe que va a ser posteriormente pasado al Sistema Básico de Salud Integral, al SIBASI, y el SIBASI va a hacerlo llegar también a la región. Ya las 5 regiones del país también hacen llegar, depende de la magnitud del evento, a hacer llegar, si el evento es a nivel nacional, las 5 regiones van a hacer llegar su CITREP hacia al nivel central, a las diferentes dependencias del nivel central, llámese la unidad de emergencias y desastres, a la dirección de epidemiología o a la dirección de primer nivel de atención, que estamos prácticamente en sincronía dando respuesta a esta emergencia. Es importante desarrollar un proceso claro de presentación de informe. ¿A qué horas se va a emitir el informe? Esto es importante definirlo desde el principio, ¿verdad? Para ver a qué horas se va a definir. Por lo tanto, queda prácticamente un horario establecido para recopilar un punto de corte en donde se puede hacer un corte de la información para poder ser enviada a los diferentes niveles y que la información prácticamente llegue a donde tiene que llegar. También es identificar quién es el responsable de proporcionar las actualizaciones y quién es el responsable de consolidar y publicar el informe de situación. Esto de repente que se ha ido por la línea de la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Pero no escapa que el director local tiene que dar un informe conciso, claro, de lo que se está generando en su municipio. La sumatoria de los municipios, ¿verdad? O diferentes, va a ser responsabilidad del médico director, entonces, ¿verdad? El subirlo, hacer llegar el informe al SIBASI y los diferentes SIBASIs prácticamente van buscando la unificación. ¿Qué es lo que ha pasado en los diferentes municipios de un determinado departamento para poder hacerlo llegar, ¿verdad? De manera consolidada y de igual manera la sumatoria de los SIBASIs, ¿verdad? Los eventos que han sucedido en los diferentes SIBASIs, la región va a ser el encargado de consolidar esa información para que tenga una congruencia y una claridad del evento que se está atendiendo. 10 componentes tiene el CITREP. Vamos a irlos analizando uno por uno y aquí quiero que nos pongan mucha atención qué es lo que se va a ir colocando en el CITREP. Vamos a irlo haciendo de manera general. Los datos generales que se pretenden, ¿verdad? Es hacer una descripción del evento. El impacto del evento adverso. ¿Cuál ha sido el impacto? Y este se subdivide en impacto en la población. ¿Cuál ha sido el daño a la salud que se ha generado debido a un evento adverso? ¿Cuál ha sido el daño en el agua y el medio ambiente? Y tercero, ¿cuál ha sido el daño en la infraestructura de salud y otras que tienen que ver de repente con el acceso a los servicios de salud? También hay un apartado en donde vamos a describir cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud está realizando frente a esta emergencia que se está dando. ¿Qué acciones están haciéndose en los servicios de salud? ¿Cuáles han sido los albergues que se han habilitado? Una cosa son los albergues habilitados, que el fenómeno actual, ¿verdad? Ya no es como en años atrás, en donde pues
habilitaban cualquier albergue, ¿verdad? Hoy ya tenemos definido a través de Protección Civil cuál es en la lista, la nómina de albergues que están preparados para convertirse en albergues. También vamos a ver cuáles son los refugios habilitados. Diferencia entre albergue y refugio lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es otro componente? Es la distribución de personas albergadas según edad y sexo. Esto es muy importante que lo vayamos diferenciando en las matrices establecidas para esto. ¿Cuáles son las personas albergadas y refugiadas que tienen factores de riesgo? ¿Por qué? Porque esto puede complicarse en cualquier momento de la emergencia. Personas albergadas con factores de riesgo, ¿verdad? Es muy importante también definirlas y cuáles son las atenciones preventivas y curativas que se están dando. También qué procedimientos, no podemos dejar de lado qué procedimientos se están realizando en los diferentes lugares de impacto. También la parte educativa no debemos de dejarla atrás. Tenemos que definir qué aspectos de promoción de la salud se están realizando, qué aspectos en agua y saneamiento se están abordando en los diferentes lugares que se han destinado. ¿Quiénes están laborando? ¿Qué recursos están laborando? ¿Cuál ha sido la coordinación intersectorial que se está realizando? ¿Cuáles son las necesidades para la atención de la emergencia de salud? Ojo con esto, las necesidades para la atención de la emergencia de salud, porque de repente nos meten en otro rollo, ¿verdad? Que la comida, que el abrigo, seguridad, no es nuestra responsabilidad como salud, sino que tenemos que enfocarnos de repente a las atenciones de la emergencia en salud. ¿Cuáles son las limitantes en salud que se han tenido? ¿Quién está preparando este informe? Desde el nivel local, ya dijimos, el nivel local, el director local puede ser el que prepare el del nivel local, luego el epidemiólogo de CIBASI prepara el de CIBASI, el epidemiólogo regional, colaboradores técnicos también participan en esto. Aquí no fusionamos de repente a nivel de CIBASI, a nivel de región, técnicos de provisión de servicios también están dando su tributo también con lo que es la preparación de los informes y cuál ha sido la fuente de información. Estos 10 componentes del CITREP son los que no debemos de dejar de darle énfasis en estos elementos del CITREP. Repito, son 10 elementos que parecerán poco, ¿verdad? Pero muchos tienen de repente poca información o bastante información a medida que se va completando el CITREP. Por ejemplo, datos generales. Y aquí vamos a poner un ejemplo claro de lo que se ha dado. Esta parte es una portada, es un screenshot de lo que fue la emergencia por huracán Julia. Y ahí un saludo a la zona oriental que nos hemos tomado esta parte de ellos. Esta es una parte real, ¿verdad? Es un informe que en sus acápites importantes describe el evento. Por ejemplo, en rojo pueden ver ustedes que es una emergencia por el huracán Julia. Era el CITREP, el informe de situación de salud número 1 que se generó en fecha 10 de octubre del 2022. ¿A qué horas? A las 2 de la tarde. Entonces, aquí se especifica, ¿verdad?, cuál es la zona específica de impacto en la zona oriental, ¿verdad? Cuando lo hacemos de repente en otro evento, puede ser que sea Chirilagua, ¿verdad?, un municipio determinado, o Verapaz, o qué sé yo, cualquier otro municipio en donde se genere esta información. Descripción del evento. Esto es importante. ¿Qué es lo que ha pasado en este lugar? Se describe la zona afectada. ¿Qué es lo que ha pasado?
puede ser que cayó un meteorito, ¿verdad? Que sea una tormenta eléctrica y una tormenta con rayos cayó y ha matado a algunas personas, etcétera, que se han dado situaciones como estas, ya se han dado en todo el país. El otro día cayó un rayo de inundaciones también, que son de frecuencia, ¿verdad? Inundaciones rápidas, deslizamientos, terremotos, ya no se digan, ¿verdad? Hemos sufrido varios terremotos. El reciente tornado que se dio aquí por San Miguelito, ¿verdad? Que primera vez que se da esa situación y que probablemente hace 2 noches también se dio otro. Las tormentas han estado apareciendo con constantemente con muchos vientos, ¿verdad? Las erupciones volcánicas, ¿verdad? Que está latente, San Miguel, ¿verdad? Que está latente prácticamente eso, y ya no digamos incendios forestales que también se han dado recientemente, también hoy por la época seca. Pero también este evento también aplica para brotes de enfermedades, que se den algún aparecimiento, por ejemplo, algún brote de una infección respiratoria aguda inusitada, de repente, cólera de repente que se presente, algún caso que ya se ha tenido simulacros en grandes de ébola, ¿verdad? Brotes de repente en algún lugar en especial, voy a hablar del centro penal, ¿verdad? O en algunos kinders, escuelas que se pueden dar algunas intoxicaciones masivas, ¿verdad? Que se presenten, y también podemos nosotros utilizar el CITREP dependiendo del evento que se esté dando. El evento pues debe describirse, ¿verdad? Un ejemplo también puede ser el informe especial que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales brinda, ¿verdad? En informes especiales en la página. Un ejemplo pone que el huracán Delta, ubicado al noreste del Golfo de México, continúa moviendo al norte de Luisiana. Por el momento aún sostiene una proporción de la zona de convergencia intertropical cercana a las costas pacíficas de Centroamérica, pero que habla de El Salvador, por tener transporte de humedad hacia la costa de El Salvador, manteniendo la nubosidad y las precipitaciones, principalmente en los alrededores de la zona montañosa, franja costera del país. Este observatorio de amenazas estará evaluando muy de cerca la evolución y el desarrollo de este sistema e informará oportunamente sobre cualquier cambio. Aquí es una manera de ejemplo, pero podemos poner eventos locales, ¿verdad? En donde, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, la carretera que se inunda allá en el Río Grande de San Miguel, ¿verdad? Que obstruye el paso y que las personas afectadas en las ambulancias con algunas personas trasladadas, ¿verdad? No hay acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Puede darse eventos de ese tipo o inundaciones rápidas que se han dado últimamente en la zona, por ejemplo, de Acajutla, que es lo más reciente que tenemos, que se dio hace unos días también, por inundaciones rápidas que se han presentado. Impacto del evento adverso. Vamos a describir tres escenarios. Un escenario primero es el impacto de la salud de la población. El segundo impacto o componente es a nivel del agua y medio ambiente, y el tercero es la infraestructura de la salud. Estos tres escenarios, tres componentes, los vamos a ir desglosando uno a uno porque es lo que nos pide el CITREP. Estos tres elementos son la clave del CITREP. Vamos al primero. ¿Qué pasa con el impacto en la salud de la población? ¿Qué es lo que me pide el CITREP? ¿Qué es lo que debemos de describir? La afectación a las personas en la comunidad. Recuerden, el dato que se genere en la comunidad es de vital importancia porque el compañero del CIBAS va a poner lo que el director local diga que está sucediendo en esa comunidad. Tenemos que describir cuántos fallecidos se han tenido en esa zona, cuántos heridos,
cuántos politraumatizados, cuántos enfermos se han generado a consecuencia de ese evento que se está presentando. Ojo, digo evento, no estamos casando simplemente con desastres, sino que puede ser por alguna patología o algún brote que se está describiendo. Otro aspecto importante es describir si hay personal de salud afectado. Esto, en los terremotos, por ejemplo, se vieron afectadas muchas personas del personal de salud. Y eso, pues quieras o no, afecta la respuesta en salud que se pueda dar, se pueda brindar, porque no estamos completos los equipos de salud. Las brigadas ERIC, ¿verdad? Se distorsionan prácticamente y se tienen que complementar porque las personas tienen que también estar seguros que sus familiares quedan en buenas condiciones, ¿verdad? También debemos describir que si el evento ha sido en una comunidad, ha sido en un municipio, ¿verdad? En un departamento, en una región de salud, ¿cuál es la magnitud del evento prácticamente que se ha dado en la población, ¿verdad? ¿Qué comunidades son las afectadas en cuanto a la salud de la población? El segundo componente es describir cómo está la situación del agua y el medio ambiente. En este vamos a ver si existen, por ejemplo, cuántos sistemas de agua han colapsado. Después de un sismo, de un terremoto, hay que ver realmente cómo quedaron esos lugares en donde se colecta agua, ¿verdad? Cisternas, cómo quedaron los sistemas de agua, cómo está también el desbordamiento de ríos, ¿verdad? ¿Qué afectación han tenido las comunidades por cómo está los derrumbes que se han dado? Hay zonas muy vulnerables al lado de Chalatenango, ¿verdad? Al lado de San Emilio, Paraíso, que son zonas, Los Chorros, cómo han sido la situación de los derrumbes, ¿verdad? Cómo afecta los accesos a la salud. ¿Cuántas letrinas están colapsadas? ¿Verdad? Es muy importante saber, porque después, si la letrina está colapsada, el fecalismo va a empezar después en los patios, en las ciertas zonas donde nos trae un problema de salud pública más adelante. ¿Cuántos pozos están anegados, contaminados, ¿verdad? Después de una inundación? Es importantísimo que el agua, pues, que se va a hacer para consumo humano tenga, pues, el tratamiento adecuado. ¿Cuántos pozos están contaminados, ¿verdad? En el supuesto de que se hayan anegado. Descripción de las afectaciones que limitan el acceso de la población hacia los servicios de salud. Es importante describir, pues, que de repente cae un árbol sobre la unidad de salud y se ve afectado el 50%, ¿verdad? Como ha sucedido en muchas ocasiones, ¿verdad? Por eso es importante que hoy que estamos, demos una limpieza, derramemos los árboles que están sobre las unidades de salud, ¿verdad? Para evitar realmente la limpieza de los canales, ¿verdad? Es importantísimo tenerlo también. En cuanto a la infraestructura de salud, es importante describir la afectación, como ya lo estábamos diciendo anteriormente, el daño a la infraestructura de salud. ¿Cuántas sedes de promotores de salud se han visto afectadas por el fenómeno natural que se está presentando? ¿Cuántos centros de espera materna se han visto afectados? De los 25 que tenemos a nivel nacional, ¿cuántos han sido afectados? Porque acordémonos la importancia de estos centros de espera materna. ¿Qué unidades de salud han sido afectadas? ¿Cuántas han sido básicas las afectadas, las intermedias o especializadas? ¿Cuál ha sido el daño que se ha producido a consecuencia de esto? ¿Verdad? Un terremoto, las inundaciones. Tenemos que describir, pues, cuál ha sido el daño que se ha dado en esta unidad de salud. Pero también en el mismo informe se solicita cuál ha sido las acciones que ya se realizaron. Y repito lo que dije anteriormente, la primera respuesta la tiene el nivel local. Ya cuando llega
si vas y cuando llega región o cuando llega mantenimiento, ya hay ciertas reparaciones que ya se han hecho en un determinado momento para restablecer los servicios de salud. ¿Qué acciones vamos a hacer? Acciones en salud que vamos a hacer. Vamos a hablar de los albergues habilitados. ¿Qué vamos a hacer cuando se apertura un albergue? Y esto recordemos que hay unas filas determinadas en el CITREC, ¿verdad? Vamos a ir llenando fila por fila de todas las variables que ahí se nos piden. Por ejemplo, se debe de colocar en cada fila el CIBASI al que corresponde, el nombre del albergue, el nombre como se le conoce al albergue, ¿verdad? Tenemos que poner a qué municipio corresponde. Esto es importante, el Estado, aunque se aperture, ¿verdad? Se apertura con un nombre determinado, pero 3 o 4 días el estado del albergue va a ser cerrado, ¿verdad? Vamos a dejarlo como cerrado. Ya no lo vamos a poner a como tire, sino que como en situación de cerrado. ¿Cuántas familias están siendo las afectadas y cuántas personas están siendo afectadas? Esto es la información de los albergues que se está solicitando. En refugios, prácticamente es la misma información, pero decíamos, un albergue son los que ya tienen clasificados la Dirección Nacional de Protección Civil, que ya se tienen identificados y conjuntamente con el Ministerio de Salud hay una comisión técnica sectorial de albergues que tiene ya identificados a nivel nacional un número determinado de albergues con su capacidad. Un refugio entonces va a ser otro lugar en donde se refugian o se resguardan a las personas que no están dentro de un albergue. Puede ser una casa comunal que no esté dentro de los registros, puede ser una vivienda de un familiar en donde estén refugiados. Pero ¿qué información es necesaria colocarla? Son las mismas variables de CIBASI, el nombre del refugio, ¿verdad? Pero tenemos que diferenciar que unas personas están en un albergue que está bajo la dirección o bajo la tutela, por decirlo así, de las instituciones que conforman Protección Civil, ¿verdad? Son técnicas sectorial, y los otros están prácticamente por otra conducción. Este es un ejemplo de la distribución de los rangos de edades ya conocidos. ¿Se acuerdan cómo el VIGEPES los desglosa, verdad? Así, de igual manera, los formatos que se han establecido, los formatos ya conocidos por todos nosotros, ¿verdad? En este albergue o refugio tenemos que desglosar cuántas son femeninos, masculinos, menores de 1 año. En un albergue, cuántos son menores de 1 año, femenino, masculino en un refugio, y al final la columna de su derecha va a reflejar cuántos es el total de femeninos y masculinos que sean. Esto es, y es importantísimo, un diagnóstico de la situación en el albergue, porque la ayuda humanitaria y los cálculos de todo lo que se hace con relación a todas las instituciones que participan, así se va a hacer el diagnóstico de esto. ¿Cuánto es el total de personas que se tienen, femeninos, masculinos, para poder dar la ayuda humanitaria? Por ejemplo, ¿cuántos niños necesitan pampers? ¿Cuántos niños necesitan una alimentación especial? ¿Cuántos ancianos tenemos, verdad? Adultos mayores, perdón, tenemos en los diferentes albergues? Si los tenemos en refugio, los tenemos en los albergues, para determinar, pues, cuántas personas tenemos de los diferentes grupos de edad. ¿Cuántas personas tenemos con factores de riesgo? Con discapacidad, por ejemplo. Aquí tenemos que desglosar qué tipo de discapacidad tiene. Si hay dificultades para la deambulación, si hay discapacidad física, intelectual, si hay discapacidad visual o discapacidad auditiva. Entonces, este tipo de discapacidades tenemos que desglosarlas porque también necesitan alguna atención especial, de una u otra manera.
También tenemos que saber cuántas enfermedades crónicas, personas con enfermedades crónicas tenemos en un refugio, en un albergue. ¿Por qué? Porque estas personas, si han sufrido una inundación o algo, sus medicamentos no los van a tener. Y en 2, 3, 4 días se nos van a descompensar y vamos a tener problemas dentro del albergue. Entonces es importante que los identifiquemos y que ir un poco más allá, qué medicamento toma. Realmente es importante de saber si la persona está con insulina, si está con anticonvulsivantes, si está con algún medicamento especial que requiera pues nuestra atención inmediata. También tenemos otras de interés epidemiológico. Si tenemos personas que tienen o son portadoras del VIH, porque necesitamos de igual manera abastecerles con este medicamento. ¿Qué tal si tenemos personas con tuberculosis también, tuberculosis activa, ¿verdad? Que estén bajo tratamiento en un lugar especial, ¿verdad? Tenemos que ver el uso de medidas de bioseguridad en un momento determinado, ¿verdad? En el albergue donde se tiene. Pero a veces también hay señoras, perdón, Guillermo, que necesitan un método anticonceptivo. Bien. Exactamente, y se acuerdan que en los planes de emergencia y contingencia están los famosos PIMS, paquetes iniciales mínimos, ¿verdad? En salud, que incluyen los anticonceptivos de cualquier índole para tenerlos dentro del stock de medicamentos. Grupos especiales decían cómo son los menores de 28 días. Recuérdense que nuestra razón de ser es la vigilancia especial en este grupo de menores de 28 días. Tenemos que mantenerla en esos lugares especiales. También los niños menores de 8 años, que prácticamente damos respuesta a la ley con esta vigilancia especial en albergues, y también a las embarazadas que se tengan en los diferentes albergues. Y de ser posible, su traslado inmediato, si nos encontramos cerca, a algún hogar de espera materna para que esté en mejores condiciones. Estas prácticamente las personas albergadas con riesgo. Las primeras 10 causas de morbilidad. ¿Por qué es importante que vayamos armándolas el día a día? Porque así va a ser el stock de medicamentos que se van a ir preparando día con día. ¿Cuál es la necesidad que va a requerirse? Por ejemplo, a manera de ejemplo, hemos traído en estas primeras 10 causas el resfriado común, que nunca falta, ¿verdad? En los eventos, la dermatosis en inundaciones, en los pruridos por insectos, las diarreas, la ansiedad. Este es un ejemplo chiquitito. A medida que se va llenando la información del CIBASE, que se va llenando la información del establecimiento de salud, porque de repente un establecimiento no puede tener un solo albergue. De repente puede tener, como ahí en Bajo Lempa, entre 3, 4, 10 albergues, ¿verdad? Entonces, o refugios, pueden irse complicando el ir haciendo estas primeras 10 causas, pero si lo llevamos sistematizado, eso va a ser mucho más simple y más sencillo armar las 10 primeras causas de morbilidad, ¿verdad? Describir lo que es la ansiedad, las infecciones respiratorias en general, las faringitis, si hay fracturas, las tiñas, ¿por qué no dejar los mordidos por animales transmisores de rabia, ¿verdad? Que requieran probablemente algún tratamiento especial, ya sea suero vacuna o algunas veces referencia. Es importante pues describirlas. Siempre en este ACAPI del 3.1.5 tenemos que describir en un apartado especial y hay que ponerle ojo en rojo, ¿verdad? Describir algún evento de interés epidemiológico en este espacio, como por ejemplo aparecimiento de un brote en albergue, Eduardo. Es importantísimo, ¿verdad? Porque tenemos concentradas personas de diferentes edades, por ejemplo, varicela, ¿verdad? De repente la varicela con la transmisión que se da, sumamente fácil transmisión, ¿verdad? No tenemos vacuna para menores y se puede dar y pudiéndolo documentar prácticamente. Y esto es importante de que un día llega un grupo, mañana llega otro, pasado otro grupo, pero la persona que realiza este análisis de las atenciones tiene que tener la suficiente astucia para ir viendo realmente qué es el fenómeno que se está dando en un albergue determinado, ¿verdad? Para poder identificar algún brote
de diarreas, brote de alguna intoxicación alimentaria, que va a ser mucho más evidente, ¿verdad? Si el albergue es pequeño. También tenemos que si se ha trasladado de urgencia a algún paciente, llámese emergencia de cualquier índole, es importante conocerlo y que lo pongan en el reporte, porque si es, por ejemplo, una embarazada que estaba en el albergue y agarró, tuvo dolores de trabajo de parto, el traslado inmediato, pues hay que ponerse en contacto con el lugar más cercano, el hospital más cercano, para la atención intrahospitalaria de emergencia. Otro evento que afecte a los albergados también es importante la descripción, porque podemos estar ante la presencia de un nuevo patógeno, ¿verdad?, que se esté presentando, ¿verdad?, en un lugar determinado. En el acápite 3.1.6, las atenciones preventivas y curativas, es importante la descripción de cuántas consultas ha dado el médico general, ¿verdad?, cuántas evaluaciones médicas, que no es lo mismo, ¿verdad?, y cuántas evaluaciones de enfermería, porque podemos tener 150 personas en el albergue, de las cuales 135 pasaron, pero a medida que van evolucionando los días, no todos reciben consulta médica, otros se quedan simplemente con la evaluación médica, ¿verdad? Y pacientes referidos al hospital, ¿cuántos pacientes hubo necesidad de referir hacia la unidad de salud? ¿Cuántos se refirieron al centro de espera materna? ¿Cuántos controles infantiles? Ahí por eso decimos atenciones preventivas y curativas que se han brindado en un lugar determinado. ¿Cuántas atenciones odontológicas que se dieron? ¿Cuántas atenciones de enfermería que se han dado? Y cuánta consulta psicológica también se brindó en ese lugar. Hasta que no tengamos un sistema, pues, para actividades extramurales, vamos a seguirlo haciendo de esta manera. Procedimientos de salud. ¿Qué procedimientos se han realizado? ¿Cuántos febriles se han detectado? Esto es importantísimo porque en emergencias y desastres, la fiebre es uno de los primeros signos que podemos observar ante el aparecimiento de algo. Prácticamente la fiebre va a ser el primer termómetro que nosotros vamos a tener para decir algo anda mal en este albergue. ¿Cuántas pequeñas cirugías se han realizado? ¿Cuántas terapias de rehidratación oral se han dado? Terapias respiratorias, o ya sea utilizando los espaciadores de volumen, que son los que se utilizan en emergencias y desastres también, y ya no tenemos prácticamente... lo tenemos en las unidades de salud, ¿verdad? ¿Cuántos casos específicos, ¿verdad? ¿Cuántas inyecciones se han colocado? ¿Cuántas curaciones? ¿Cuántas vacunas se han aplicado? ¿Cuántas recetas y cuántos kits lúdicos también se han entregado en este lugar? En promoción de la salud, ¿cuántas charlas se han brindado? ¿Cuántas consejerías, grupos focales, cuántos grupos de autoayuda se han conformado, se han brindado? ¿Cuántas dinámicas participativas? Porque acordémonos en esta parte de promoción de la salud y puntualmente con salud mental, el abordaje inmediato tiene mucho que ver cuando estamos en emergencias y desastres. Es importante ver cuántas intervenciones en crisis se han dado, cuántas terapias de apoyo y cuántas terapias lúdicas. Para eso, pues, nuestros equipos de salud están prácticamente capacitados y en los grupos de atención ya se tienen, en los planes de emergencia y contingencia, ya se tienen los grupos definidos. Agua, saneamiento. En el número 4, agua y saneamiento, es importante cuántas inspecciones se están haciendo al sistema, a los sistemas de agua. Ya hablábamos que pueden estar colapsados. Es importante irlos a medir. ¿Cuántas inspecciones a los alimentos? Es importantísimo ver la calidad de alimentos. Hemos tenido experiencias en que los frijoles llegan con una nata blanca, ¿verdad? La gente con la muy buena voluntad llega de repente a un albergue y lleva macarrones, lleva comida cocinada, pero en mal estado, salchichas que no han tenido la cadena de frío adecuada, y entonces se echan a perder, y dejarlos comer es un riesgo inminente, ¿verdad?, para las personas que están albergadas. Ya hay comisiones especiales para eso, para que abastezcan en la alimentación.
los salvadoreños somos muy dados al turismo y aprovechar. Entre más cogen, más se pueden enfermar también un albergue. La inspección de los desechos sólidos, hacer la inspección y hacer las coordinaciones que dicen más abajo con líderes, ¿verdad? Hacer las coordinaciones que cada cuánto, dos veces al día o 3 veces al día, dependiendo de la magnitud o qué tan grande es el albergue, van a pasar a recolectar los desechos sólidos. Las lecturas de cloro, ¿verdad? Tenemos que dotarnos de ortotolerina para hacer las lecturas de cloro, ¿verdad? Los medios especiales para poderlos hacer. ¿Cuántas charlas está dando saneamiento ambiental? ¿Cuántos chequeos entomológicos? La preparación previa antes de llegar, la fumigación previa y durante, ¿verdad? La estancia de las personas, la fumigación es clave para no, pues, el dengue ahí está latente, ¿verdad? El dengue está latente y pues tenemos que estar pendientes de eso. ¿Cuántas inspecciones a los albergues se han hecho? Rodenticidas, si hay necesidad de aplicación de rodenticidas, con mucho cuidado en los albergues, porque parece prácticamente de dulces de fiesta y los niños se pueden intoxicar. ¿Cuántos recursos están participando? Y aquí es importantísimo que allá en aquellas columnas que se ponen, SIVASI, municipio, que todavía yo he conservado el mapa, ¿verdad? El mapa de los 14 departamentos, ¿verdad? Vamos a ir a definir de qué se trata. ¿Cuántos médicos están participando en cada fila, en cada lugar que se está dando, ¿verdad? Y por supuesto, el SIVASI va a hacer un consolidado de sus establecimientos de salud y la región va a ir haciendo su consolidado de sus diferentes SIVASIs. ¿Cuántas enfermeras están participando? ¿Cuántos inspectores de salud ambiental? ¿Cuántos promotores de salud? ¿Cuántos motoristas están participando? También tenemos que ver cuánto es el total de recursos que están participando y cuántos vehículos están siendo asignados, ¿verdad? Para este fin. También es importante que en otros recursos definamos o describamos si la parte odontológica, los odontólogos y odontólogas están participando en la atención de este albergue. Secretarias o personal de SDOMED que llega a los diferentes albergues también a atender, así como también el personal de polivalente que está. En general, aquí describimos cuál es el equipo de salud que está participando en cada uno de los albergues. ¿Qué coordinación intersectorial se está haciendo? Aquí es importante que las comisiones municipales, además de describir si la comisión municipal está activa o no está activa, la comisión departamental de protección civil está activa o no, además de otras instituciones que están realizando coordinaciones con el establecimiento de salud, SIVASI o región. Aquí, además de las instituciones, repito, de las comisiones municipales, es importante mencionar cuáles son las que están activas y cuáles no están activas para poder dar la respuesta humanitaria. También es importante que vayamos desglosando, por ejemplo, protección civil, ya lo dijimos, si han hecho coordinaciones con Cruz Roja, porque la ayuda humanitaria ya está llegando, WASH, por ejemplo, Cruz Verde salvadoreña, comandos de salvamento, muchas unidades de salud que sí realizan coordinaciones con estas unidades al interior del país. Es poca la coordinación porque los cuerpos de socorro pues, no están distribuidos en todo el país. Comando de sanidad militar, el cuerpo de bomberos, hay coordinaciones que han hecho, las diferentes alcaldías, OPS, ¿verdad? Con la ayuda humanitaria que ha llegado, World Vision, ¿verdad? Y Save the Children, entre otras. Hay otra, WASH, por ejemplo, y hay otras instituciones que se acercan de repente para brindar al SIVASI en la región la ayuda humanitaria. Necesidades para atender la emergencia. En la Capite 7 vamos a describir en ese cuadro azul con gris que ustedes pueden ver cuál es el SIVASI, cuál es la unidad de salud que está reflejando alguna necesidad identificada
y el grado de avance para su resolución. Aquí vamos a prácticamente a poner qué unidad de salud es, la necesidad y el porcentaje de resolución que se tiene. Se debe de describir en cada fila esa necesidad identificada y qué porcentaje ha sido superada en ese momento. Si no tiene nada todavía, pues es cero, ¿verdad? Pero si ya tiene algún porcentaje gradual, y eso para que la ayuda, cuando se analiza esto, el CIBASI, la región, nivel central, se va a analizar la situación y el grado de daño que pueda tener, pues involucra incluso hasta ayuda internacional. ¿Cuáles son las limitantes en salud? Aquí es importante, ya dijimos allá, pero aquí queremos que describan cuál es la que no puede ser superada por el equipo local. Por eso ahí tenemos el tiempo estipulado para eso, los días corren, ¿verdad? Y tenemos que, por ejemplo, no llegaron 3 médicos de servicio social por A o B razón, ¿verdad? Entonces eso no puede, ellos se han visto afectados y no pueden llegar, pero de una u otra manera, pues hay que solventar esa situación que no ha podido ser superada. El número 9 es el responsable de elaborar el CITREP, colocar el nombre y apellido del responsable de la información generada. Es importantísimo que todos los informes sepamos quién es el responsable. ¿Cuál es la fuente para elaborar el CITREP? Esto para nosotros es muy importante saber qué utilizaron para elaborar el CITREP. Los CITREP de cada unidad de salud, el informe del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Los registros diarios de consulta, ¿verdad? Utilizaron el reporte de salud ambiental, ¿qué es lo que utilizaron para poder construir este CITREP? ¿Verdad? Esto es prácticamente los 10 elementos que el CITREP nos solicita y que debemos ir llenando, ¿verdad? Paso a paso para poder tener una información confiable que sirva a los tomadores de decisión.